Bueno, ya algunas veces quizá les he mencionado el nombre de John Owen. Ya, él vivió básicamente en el siglo XVII y escribió un libro que hemos comentado los jueves en las reuniones de oración, el cual se tituló La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. ¿Ya? Y básicamente ese libro con ese título se basaba en defender lo que es la doctrina de lo que se llama la redención particular. El hecho de que Cristo murió por los suyos y de que Cristo obró completamente lo que es la redención de aquellos que el Padre le dio. Si se dan cuenta el título de este mensaje, he cogido un poco el título de ese libro y lo he parafraseado, y en lugar de la muerte en la muerte de Cristo, pues es la muerte de los enemigos en la muerte del Salvador. Porque esto es precisamente lo que sucede en este capítulo 16 de Jueces y el final de la historia de Sansón. Evidentemente hay mucho más que sucede y vamos a mirarlo, pero debemos recordar una cosa importante, que estamos llegando ya a lo que es al final de la historia de Sansón. Y partimos del capítulo 13, y si se acuerdan el capítulo 13 fue básicamente el anuncio del nacimiento de Sansón y el anuncio del propósito de ese niño que iban a nacer. Y el propósito de ese niño que iban a hacer básicamente es que él empezará a salvar a Israel de los filisteos. Así que el capítulo 13 fue el anuncio de un hijo, el cual sería salvador, empezaría a salvar a Israel de los filisteos. Eso empezó a ser una realidad, nos dimos cuenta, en los capítulos 14 y 15 de Jueces. Con esa frase de el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y a partir de ahí empieza a iniciarse lo que es ese empezar a salvar a su pueblo de los filisteos. Sansón realiza una serie de acciones, el cual la salvación empieza a vislumbrarse ahí. Pero acabamos aquí en el capítulo 16 que ha leído nuestra hermana Yoli y es aquí donde llegamos al clímax del propósito de Sansón. Al clímax de lo que es el hecho de que Sansón empezará a salvar a su pueblo de sus enemigos. Y sabemos todos cómo acaba, con ese derrumbe del templo y se llevó con su muerte por delante unos cuantos filisteos. Así que si se dan cuenta, hay muchos temas en lo que es la historia de Sansón, pero hay un tema que es básicamente la línea de oro que une toda la historia de Sansón. Y esa línea de oro que nos une a la historia de Sansón es precisamente el tema de la salvación. El tema de que Dios salvará a su pueblo a través de ese hijo que fue anunciado a través de ese Sansón. Así que con este tema en mente, el tema de la salvación que recorre la historia de Sansón, vamos a destacar tres cosas y lo vamos a formular a manera de preguntas. La primera pregunta sería ¿en qué consiste la fuerza o el poder para la salvación? La segunda es ¿qué requiere un acto de salvación? Y la tercera sería ¿dónde vamos de aquí con esta salvación? ¿En qué consiste la fuerza para o el poder para la salvación? Esa es la primera pregunta. Y aquí hay dos cosas que debemos destacar. Primeramente, en lo que no consiste ese poder para salvar. Y en lo que no consiste, donde no reside es en la aparente fortaleza y sabiduría humana. El poder para la salvación no reside ni consiste en lo que es la fortaleza o poder humano ni sabiduría humana. Y fíjense que esto nos damos cuenta cuando leemos un poquito lo que es la historia de Sansón y en especial el diálogo que sucede con Dalila. Porque el capítulo 16, si se dan cuenta, parece que está en un lugar un tanto extraño. Porque el capítulo 15 nos ha acabado, fíjense en el versículo 20 del capítulo 15 diciendo, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Y siempre que esto sucede en el libro de Jueces, después de que un juez juzga a Israel tantos años, esto marca el final del periodo de un juez. Y a partir de aquí, Israel vuelve a hacer lo malo, Dios vuelve a mandar unos enemigos, Israel clama y Dios levanta a otro juez para salvar a su pueblo. Pero fíjense que no es lo que nos encontramos aquí. Después de que juzgó Sansón 20 años a Israel, nos encontramos el capítulo 16. Es como si la Biblia dijese la historia de Sansón todavía no ha acabado. Fíjense el final del capítulo 16. Fíjense el versículo 31, como vuelve a repetirse esa frase. Y él juzgó a Israel
20 años. Es solamente después de lo que sucede en el capítulo 16 que la historia de Sansón se cierra. Es como si la Biblia aquí nos dijese, ese despedazar a esos filisteos con tus manos, Sansón, eso estuvo bien. Esas 300 zorras, al cual quemaron los campos, estuvo bien. Eso de herir con mortandad a los filisteos estuvo bien. Ahora, eso no fue suficiente para acabar de salvar a tu pueblo. Dice, algo más va a ser requerido de ti, Sansón. Un sacrificio mayor, un acto de salvación mayor va a ser requerido para que puedas empezar a salvar a tu pueblo de los enemigos, los filisteos. Y solo Sansón, cuando entiendas esto y ese acto mayor sea requerido de ti, entonces la historia llegará a su fin. Y el propósito de empezar a salvar a tus enemigos, a los enemigos de tu pueblo, llegará a su fin. Y eso es lo que nos encontramos en el capítulo 16. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿por qué he formulado esta pregunta? ¿En qué consiste el poder o la fuerza para la salvación? ¿Dónde reside? ¿En qué consiste esto? ¿Por qué formular esta pregunta? Y fíjense, porque esto es precisamente lo que el texto en los primeros versículos y en el diálogo con Dalila es el énfasis que quiere realizar el texto. Quiere mostrar en qué consiste la fuerza de ese hombre. Y fíjense cómo en el diálogo con Dalila eso va repitiéndose. Fíjense cómo hay una pregunta la cual se repite continuamente. Fíjense en el versículo 5 del capítulo 16. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Fíjense en el versículo 6, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Si leen el versículo 10, el 13, el 14, es exactamente la misma pregunta. ¿En qué consiste tu gran fuerza, Sansón? Y nunca olviden el contexto de la salvación. Él empezará a salvar a Israel de los filisteos. Y va a ser mediante esa fuerza al cual Él salvará a su pueblo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué consiste tu gran fuerza? ¿En qué consiste esta fuerza y ese poder para salvación? Ahora, ¿por qué se preguntan esto los filisteos? ¿Por qué los filisteos quieren descubrir esto? Alguien puede decir, bueno, Rubén, está claro. Porque él despedazó con sus manos a unos cuantos filisteos, ¿ya? Después se llevó por delante a otros cuantos filisteos, después con una quijada de asno se llevó a 1000 filisteos por delante. ¿Cómo no hacer esta pregunta? Pero fíjense que no es exactamente esto lo que la Biblia nos está mostrando. Fíjense que hay un evento que parece que esté fuera de sitio. Y son los 3 primeros versículos del capítulo 16. Ese evento de que Sansón básicamente se lleva las puertas de Gaza por delante. Y fíjense que nos encontramos que de nuevo en el versículo 1 dice, fue Sansón a Gaza y fíjense, y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Ya volvemos a estar con Sansón. Fijan, esto empieza exactamente igual que el capítulo 14. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Como si el capítulo 16 dijese, las cosas aquí ya empiezan mal. Sansón fue mal en su vida, básicamente, precisamente por el problema de las mujeres. Y aquí paren de pensar, ¿ya? Paren de pensar. Porque yo sé que los hombres están pensando y aquí, es que es lo mismo, es siempre lo mismo. Sigue predicando, hermano, sigue adelante. Y las mujeres están así diciendo, a ver dónde va Rubén, que después ahí voy a hablar con él. ¿Ya? Fíjense que básicamente el principal problema aquí no era tanto por las mujeres, sino que el problema lo tenía Sansón mismo. ¿Ya? Esa era su debilidad y vamos a ver después cómo los filisteos van a ello. Pero fíjense que llega Sansón a Gaza y es el vini, vidi, vinci. Sansón va, Sansón ve, Sansón toma. ¿Ya? Y fíjense que después de esto, ¿qué es lo que sucede? Se llega a esta ramera y llega voces a los filisteos. ¿Y qué es lo que hacen los filisteos? Fíjense el versículo 2. Es un versículo bien sabio, bien inteligente lo que hacen. Llega voz a ellos y fíjense, rodearon la casa donde estaba Sansón, acecharon toda aquella noche a las puertas de la ciudad. Eso es importante.
Y después ahí estuvieron calladitos y dijeron, cuando empiece a salir la luz de la mañana, entonces lo tomaremos y entonces lo mataremos. Fíjense qué estrategia tan sabia, fíjense qué inteligentes que fueron. Se llegaron a las puertas. El único sitio de entrada y salida de una ciudad amurallada eran las puertas. Era al mismo tiempo el punto más débil de la muralla, era el agujero y estaba muy vigilado. Por lo tanto, para pasar por ahí se tenía que pasar por guardas y todo, pero estaban ahí. Y ese sitio, las puertas, en aquel tiempo, las puertas eran lugares donde se realizaban los juicios, lugares de sabiduría, donde se tomaban decisiones sabias, donde los ancianos se juntaban para dar juicio y tomar decisiones de sabiduría. Pues qué mejor sitio de realizar una emboscada sabia e inteligente, a las puertas de la ciudad. Y ahí se esconden, rodean, acechan a Sansón por la noche y no atacan. Esperan hasta la mañana, cuando la luz empiece a salir, donde las luces y sombras todavía no están del todo distinguidas, donde uno no sabe exactamente lo que ve con luces y sombras, donde probablemente Sansón todavía estará dormido y ahí van a atacar a Sansón. Inteligentes, ¿eh que sí? Sabios, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Se levantó Sansón, ¿cuándo? A mitad de la noche. Entonces Sansón sale por petenera siempre. Pero fíjense que se levantó a mitad de la noche. ¿Y qué es lo que hizo en el versículo 3? Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. ¿Y qué hizo? Tomó las puertas de la ciudad. Pues yo me levanto a medianoche y no suelo hacer estas cosas. Uno va a beber agua, otro va a hacer estas cosas. ¿Qué es lo que pasó a Sansón? ¿Escuchó algo? ¿Qué le pasó por la cabeza? No tengo idea, pero el hombre se levanta a medianoche y lo que hace es va y toma las puertas de la ciudad de Gaza. Y como les he dicho, esas puertas no eran cualquier tipo de puertas, era el lugar más vigilado. Si seguían el patrón normal de las puertas de Gaza, cananeas en aquel tiempo, tendrían 6 puestos de vigilancia. 3 a cada lado, en un corredor antes de llegar a las puertas. Eso implica pasar por vigilantes, arqueros, flechas, lanzas. Y una vez llegar a la puerta, no piensen en esas puertas como estas. No piensen que eran unas puertecitas como esta. Yo recuerdo en la boda de Mamuka, que ahí estábamos Elvin, yo, Jauma y Sergio intentando sacar esa puerta de ahí, ¿no? Y la sacamos, sí, la sacamos, pero éramos 4. Y después tardamos 20 minutos por lo menos para volver a poner la puerta en su sitio. Sergio con una barra ahí por debajo, no, saca la barra, Sergio, que la estás... 4 para poner una puerta así y queríamos sacar una mesa. Al final no acabamos ni sacando la mesa y nos llevó 20 minutos volver a poner la puerta. Una puertecita así. Bueno, esas puertas de esas ciudades no eran así. Eran puertas inmensas. Imagínense las puertas de la Catedral de Barcelona, pero más grandes, más anchas. Y fíjense lo que sucede. Tomó las puertas con sus 2 pilares, y con el cerrojo. Claro, cerrojo no eran pequeñitos, eran barras inmensas que cerraban aquellas puertas. Ahora hagan un esfuerzo, pónganse ustedes en las sandalias de los filisteos. Ustedes son esos filisteos que están ahí acechando detrás de la puerta, que están frotándose las manos y diciendo, pero qué sabios e inteligentes que hemos sido. Aquí vamos a pillar a Sansón, no tiene escape. Y de repente, ¡boom!, ven las puertas que se levantan para arriba. Y lo único que ven básicamente es una sombra de una silueta inmensa, musculosa. Esas puertas se van para arriba, se las ponen en el hombro y poco a poco van hacia la montaña y pataplam, las clava encima de una montaña. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué es lo que hacen ustedes como filisteos? Nada, está bien, nada. Porque alguien que da una manifestación y una demostración de fuerza como esa, vale más no hacer nada. Y llegó, las clavó en el monte mirando a Hebrón, y fueron unas puertas ahí como testimonio, diciéndole a los filisteos que ni sabiduría humana, ni inteligencia humana va a poder con mi fuerza y mi fortaleza. Y mirando a Hebrón, esas puertas eran de testimonio para Judá. Hebrón era una de las principales ciudades en la región de Judá. ¿Se acuerdan Judá? Que lo que hizo fue atar con cuerdas nuevas a Samsón y entregarlo a los enemigos.
A Judá le estaba diciendo, esa guerra sigue adelante con o sin vosotros. Ahora, fíjense que a esos filisteos lo que vemos en este evento, lo que sentimos, lo que palpamos, es la gran fuerza de Sansón. Cogió esas puertas de cuajo con sus 2 pilares y cerrojo y se las llevó a la cima de una montaña. Cuando uno ve esto, siente, palpa la fuerza y el poder de ese hombre. Y es precisamente este evento aquí, aquel que es el gatillo, el cual gatilla la pregunta de dónde está, en qué consiste la fuerza de este hombre. No lo vemos con la quijada de asno, no lo vemos tomando a los filisteos, lo vemos tomando estas puertas de Gaza, y ahí los filisteos entendieron, debemos saber dónde está su fuerza. ¿Y saben qué? Me encanta la imagen de esto. Me encanta la imagen de lo que vemos aquí, porque si se dan cuenta está la sabiduría de los filisteos ahí en las puertas y la fuerza que sabemos que provenía de Dios y por ese voto nazareno, la fuerza para salvación expresada en Sansón. Y me encanta la imagen de cómo el poder y la fuerza para salvación lo que hace es dejar en nada la sabiduría y la inteligencia de esos filisteos. Es dejar en nada la sabiduría, la inteligencia de ese ser humano. Y fíjense qué imagen tan bonita, porque no es eso lo que el Evangelio de Cristo hace, hermanos y hermanas. ¿No es eso lo que el poder de Dios manifestado en el Evangelio de Cristo hace con la sabiduría y la inteligencia del ser humano? Si Pablo tuviese una máquina del tiempo, hubiese quizá llegado ahí y lo que le escribió a los Corintios en 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el legislador de este tiempo, filisteos? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo con el mensaje de la predicación de la cruz de Cristo? Y fíjense la sabiduría ahí de los filisteos enloquecida y dejada en nada por esa fuerza de Sansón. ¿Y saben qué? Cualquier ser humano que se enfrenta con una demostración del poder de Dios tal, y esa demostración del poder de Dios para salvación se encuentra de manera cúspide en el Evangelio de Cristo. Cualquiera que se encuentra y ve esa manifestación del poder de Dios en ese Evangelio, a través de la predicación de ese Evangelio, debe preguntarse como los filisteos, ¿en qué consiste ese poder? ¿Dónde reside esa fuerza para salvación en esa cruz del Calvario? ¿Se han preguntado alguna vez esto? ¿Se han hecho alguna vez esta pregunta? ¿En qué consiste ese poder y esa fuerza? Porque si se lo han hecho, saben que pueden cometer el mismo error quizá que cometieron los filisteos. ¿Y saben cuál fue ese error? Ese error fue básicamente mirar en qué consiste la fuerza en el ser humano. Miraron básicamente a Sansón. Y les he dicho que ese poder para salvación no consiste ni en la fortaleza ni en la sabiduría del ser humano. Ellos fueron a Dalila. ¿Por qué fueron a Dalila? Tenían claro que había una debilidad en Sansón. 3 mujeres, 3 faldas. Y mal acabó Sansón con los 3. Pero sabían que había una debilidad ahí. Y el enemigo, hermanos y hermanas, conoce lo que son nuestras debilidades y las debilidades del pueblo. Y si una puerta se abre, por ahí va a entrar. Y eso demuestra que Sansón, por muy fortoche que fuese llevando esas puertas, era en sí mismo débil. Tenía una debilidad en su vida, la cual es claramente expresada en la historia del 13 hasta el 16. Por tanto, la fortaleza, ese poder para salvar, no podía encontrarse en él como ser humano porque era débil en sí mismo. Y no hay fortaleza para salvar en el ser humano mismo. Pero tampoco en la sabiduría del ser humano. Porque Sansón podía parecer muy sabio aquí, pero ¿saben qué? Acabó siendo bien tonto. Y lo vemos en el diálogo con Dalila. ¿Qué es lo que sucede en ese diálogo con Dalila? Se ha leído y lo tienen en mente, ¿sí o no? Pero fíjense que es como un baile, es como un tango. Van bailando los dos, van bailando en ese diálogo y poco a poco Sansón va cayendo en lo que es la red de Dalila y de lo que ella quiere. Y fíjense, lo curioso es que son tal para cual, ¿saben?
Porque en ese diálogo hay un patrón que se repite 4 veces. Va Dalila y le dice, dime en qué consiste tu fuerza, tu gran poder. Sansón le da cualquier cosa, le dice cualquier cosa. Dalila prueba. Sansón, los filisteos. Sansón se levanta con su gran fuerza. Dalila, me has engañado. Y se repite, dime en qué consiste tu gran fuerza. Fíjense que esto se repite 3 y 4 veces al final. La cuarta es totalmente distinta. Pero son tal para cual. Porque a Dalila le dice, tú me has engañado. La cuestión que está haciendo ella. Bueno, también le está engañando. Y dice, me has escondido el secreto de tu fuerza. ¿Y qué está haciendo ella? Está escondiendo filisteos en el aposento. ¿Ya? Fíjense que básicamente son tal para cual. Pero Sansón, fíjense que parece muy sabio. Dice, bueno, yo aquí soy el forchudo. ¿Ya? Soy bien sabio. Aquí no me van a engañar a mí, no me van a engañar. Y empieza a darle diferentes cosas a Dalila. Bueno, mi fuerza reside aquí, se me atan con tantas cuerdas. Si me hacen esto. Pero fíjense lo que vamos a ver, que a medida que Sansón va dialogando con Dalila, poco a poco Sansón va cayendo en la red de Dalila. Y eso, hermanos y hermanas, es que cuando uno juega con lo que son las debilidades de la vida de uno, cuando uno juega con esas debilidades y le abre la puerta, ¿saben? Es como dormir con su propio enemigo. Porque al final esas debilidades van a ser aquellas que nos venzan a nosotros. Y fíjense cómo empieza Sansón. Fíjense lo que Sansón dice en el versículo 7 y en el versículo 11. Fíjense bien en el versículo 7. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres. Fíjense en el verbo, si me ataren. ¿Quiénes son esos si me ataren? Bueno, pueden ser los filisteos, es algo indefinidos. Como si Sansón dijese, venga quien venga aquí, si me ataren con 7 mimbres verdes. Fíjense en el versículo 11. Y él le dijo, si me ataren, otra vez a alguien totalmente indefinido. Vengan los filisteos, venga quien venga. Y dice, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas. Y fíjense que hay algo que se va repitiendo. Venga quien venga, totalmente indefinido, sea quien me ate. ¿Se dan cuenta de este verbo? Si me ataren, si leen la historia se va repitiendo. Sansón era bien listo aquí, o al menos le parecía. Porque ya sabemos que unos ataron con cuerdas nuevas a Sansón y no sirvió de nada. Y Sansón le está diciendo, venga quien venga, si me atare, pues voy a ser como cualquier otro hombre. Y Sansón dice, estoy seguro que esta se lo cree. Aquí quedo yo como el listo, y el sabio, y Dalila como la tontita. Y venga, y Dalila con cuerdas, y venga, y esto, venga, que ahí Sansón, los filisteos, y que nada funciona ya. Pero fíjense en la tercera respuesta de Sansón. Y eso es importante. Fíjense en la tercera respuesta en el versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, fíjense ahora cómo responde, si tejieres. Ya no es alguien indefinido. Ya no es si me ataren cualquier persona. Ahora si tú, Dalila, me tejieres. Tú personalmente. Fíjense cómo Sansón cada vez está cayendo más y más cerca del enemigo con el cual está durmiendo. Ahora eres tú, Dalila. Y déjenme que les pregunte otra cosa. En esa tercera respuesta, ¿dónde está el verbo atar? ¿Han visto sí qué? Si tejieres. Aquí el verbo atar no está. Y si tejieres algo para hacer ¿qué? Si tejieres 7, le dejas de mi cabeza. Aquí Sansón ya está bien cerca de donde verdaderamente reside su fuerza y su poder. ¿Se dan cuenta cómo en este tango mortal Sansón parece muy listo y muy inteligente? Pero Dalila sabía bien y conocía bien a su hombre. Ay, señoras, que nos conocen bien a los hombres, Sabía que le gustaba jugar con fuego en la cuerda floja. Iba apretando. Y a la tercera respuesta ya Sansón está bien cerca. Si tú tejieres mi cabeza. ¿Se dan cuenta cómo Sansón va cayendo poco a poco en desvelar cuál es su secreto? ¿Qué es lo que nos muestra esto, hermanos y hermanas? ¿Saben qué? Nos muestra que Sansón podía aparentemente parecer muy fuerte, pero tenía grandes debilidades en su vida.
Y podía parecer muy sabio aquí, dándole todo tipo de mentiras a Dalila. Pero poco a poco, en su parecer de sabio, fue totalmente insabio, si esto existe. No fue sabio, fue loco y acabó cayendo en lo que eran las redes de Dalila. Y fíjense cómo en este diálogo lo que se nos muestra es que el poder para salvación no puede residir en el ser humano, porque no hay fortaleza en él para salvar, ni sabiduría necesaria para salvar. Y la cuestión es que, ¿saben? Cuando uno se enfrenta con el Evangelio, tiene que mirarlo así. Hoy en día hay muchos aquellos que intentan racionalizar de manera humanística lo que es el Evangelio y el poder de Dios. Como si Cristo fuese cualquier otro hombre sin ningún tipo de distinción. Como si fuese la cruz. Bueno, hay una explicación racional en aquella cruz. Ese hombre llegó a la cruz porque montó un motín en lo que fue en el templo y ahí lo crucificaron. Hay una explicación racional para eso. O se ha descubierto el último manuscrito que lo que hace es negar la resurrección de Cristo. O aquellos que no le intentan dar una explicación racional, le buscan más una explicación mística. 7 cuerdas por aquí, 7 cuerdas por allá. Jesucito, Jesucito de mi corazón, dame el deseo que te pido. Y el Evangelio y el poder de Dios para salvación no funciona así. Y cualquiera que se enfrenta con ese poder de Dios para salvar debe preguntarse en qué consiste este gran poder. Y la respuesta de aquí con Sansón es: no consiste ni en el ser humano ni en la sabiduría humana. Por lo tanto, ¿dónde está el poder de Dios para salvar a los suyos? Y aquí es la respuesta: sí que se encuentra en Dios y en su presencia. Es el único sitio, en el cual se encuentra el poder para salvar. Y fíjense que esto lo descubrimos de una manera bien triste en la historia de Sansón. Porque la 4ª vez que Dalila pregunta, ¿qué es lo que le dice Dalila? Fíjense el versículo 15. Y ella le dijo: ¿cómo me dices yo te amo cuando tu corazón está lejos de mí? Ay, las 2 palabras mortales: corazón y te amo. ¿Cómo me dices que te amo y tu corazón está bien lejos de mí? ¿Saben? La idea de corazón en esa cultura era toda la persona. Es donde reside el ser de la persona. Es entregar toda la persona. Y fíjense que eso es precisamente lo que Sansón hace en el versículo 17 y 18. Fíjense, bueno, el 16, después de que Dalila le pega la paliza durante varios días, ¿ya? Fíjense en el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón. Aquí Sansón al final básicamente dice: aquí está mi secreto. ¿Y dónde está? ¿En qué consiste la fuerza de Sansón? Fíjense que esto es importante. Dice: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Dice: lo que es el secreto, donde consiste mi fuerza, esa fuerza para obrar ese propósito de salvación, no reside en mí, no reside en mi fortaleza, no reside en mi sabiduría, reside en el hecho de que fui llamado por Dios, consagrado por Dios para llevar a cabo ese propósito de empezar a salvar a Israel de los filisteos. El poder para salvación se encuentra en ese voto nazareo, en la misma presencia y persona de Dios, y no en Sansón mismo. Y fíjense que esto lo vemos en 2 sitios. Fíjense el primero, el versículo 20. Después de que es rapado, fíjense. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero fíjense el final del versículo 20, es bien triste. Pero él no sabía, ¿qué dice la Biblia? Que Jehová ya se había apartado de él. Y Sansón fue tomado. La ausencia de la presencia de Dios determina la ausencia de fuerza y poder para salvar. Dios se apartó, Dios no estaba allí, y Sansón ahora sí fue como cualquier otro hombre, sin poder para salvar. Pero el segundo sitio, ¿se acuerdan que les comenté que Sansón representaba, como último juez era especial, representaba personalmente al pueblo de Israel?
Esos filtreos de Sansón con esas mujeres representan los filtreos de Israel con lo que son los dioses paganos. Y fíjense que aquí ha aparecido amor y corazón. Esas dos palabras son esenciales para mantener la fidelidad al pacto. ¿Saben cuál era el mandamiento primero para mantener la fidelidad del pueblo al pacto con Dios? ¿Saben cuál es? Es Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Y qué más dice el mandamiento? Llamarás tu Dios con todo tu corazón. Vas a amarlo con todo lo que tú eres. Esta es la puerta de entrada. Todo el amor, con todo lo que somos a Dios. Y eso es lo que permite esa fidelidad, esa lealtad al pacto. Israel rompió esto, Sansón, cuando dio su corazón a Dalila y descubrió el secreto de su fuerza, de su voto nazareo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Sansón? Rompió totalmente ese voto y ese pacto de fidelidad, ese voto nazareo a Dios. Esa melena era la señal por excelencia de un hombre que había sido consagrado, escogido por Dios para llevar a cabo esa salvación de Dios en medio de su pueblo. Y el afeitarse lo que era la cabeza fue el romper, el acabar, el decir finito en lo que es básicamente el cancelar ese voto nazareo. Y cuando esta infidelidad sucedió, de la misma manera que cuando Israel fue infiel a Dios y en el templo se oyó la palabra Icabod, la gloria de Dios se ha apartado, lo mismo sucedió con Sansón, pero él no sabía que Jehová se había apartado. Y sin Dios no hay salvación, porque Dios es el único que salva. E Israel debía saber esto, Sansón debía saber esto. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Cualquiera de nosotros, su pueblo y cualquier nación debe saber que no hay salvación aparte del único Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el 2012, el 20 de noviembre del 2012, fíjense lo que dijo. Y es bien curioso, dice, estamos en crisis aquí en Europa, ¿sí o no? Y fíjense que los políticos están debatiendo cuál es la mejor salida, pero fíjense lo que dijo este hombre. La crisis europea no ha venido por casualidad, dice, sino por el descuido y negligencia de sus responsabilidades, por los líderes quienes han cuestionado precisamente esas raíces cristianas. Dice, esa es su fuerza motor que permitió la cohesión europea de la familia, trabajo y crédito. Estos valores fueron el poder del viejo continente gracias principalmente al desarrollo, el cual esos días fue dado de acuerdo a esos principios. Se apartaron de esas raíces cristianas, esas raíces que provenían de la misma escritura. Dice, eso no vino por casualidad. Y fíjense que Sansón, Israel, nosotros y cualquier ser humano que se enfrenta con ese gran poder de salvación debe saber que ese poder reside no en sabiduría humana, no en lo que es el ser humano, sino únicamente en Dios. Hermanos y hermanas, eso es el Evangelio. ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿De qué nos avergonzaba Pablo cuando escribió a los romanos? No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. Punto. Es poder de Dios. No es poder humano ni sabiduría humana. Eso es lo primero. ¿En qué consiste el poder de salvación? En Dios, en su presencia. Pero fíjense, bien rápido, los últimos dos puntos, ese será el más largo. ¿Qué requiere un acto de salvación? Ese poder de salvación de Dios. Pero ¿qué requiere el acto de salvación? ¿Y saben qué? Dos cosas. Requiere el sacrificio del Salvador y la exposición pública de los enemigos del pueblo. Y fíjense, esto es así como acaba Sansón. Todos sabemos la historia de Sansón, ¿sí o no? Lo cogen, le sacan los ojos, ¿ya? ¿Y qué hacen los filisteos? Fíjense que es bien curioso. Los filisteos, primeramente, y eso es importante en el versículo 23 y 24, ¿adoran a quién? Adoran a su dios Dagón. Fíjense el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón.
Eso es crucial porque lo que hay detrás de eso, lo que estaban diciendo es que nuestro Dios, Dagón, ese ídolo de piedra que ni ve ni oye, pero ese Dios ha vencido al Salvador, Sansón, y ha vencido al Dios de ese Salvador y al Dios de Israel. Dagón es mayor, Dagón ha vencido. Y fíjense que lo que hicieron fue alabar con himnos. Porque si se dan cuenta lo que es el versículo 23 y 24 en nuestras Biblias en español no lo captan bien, pero en hebreo es un himno, es un canto. Alabaron a Dagón. Y después de esto, fíjense, y aconteció en el versículo 25, cuando se sintieron alegría de corazón. Esa alegría no es qué contentos estamos, es que había ya un despiporre último. ¿Qué es lo que hicieron? Llamaron a Sansón ¿para qué? Llamemos a Sansón ¿para qué? Para que nos entretenga y sirva de juguete delante de ellos. Fíjense, van de la adoración al entretenimiento. Y ahí están dando gracias y gloria a su ídolo, riéndose y burlándose del Salvador que Dios había escogido, mofándose de él, creyendo que la victoria era suya, exponiéndose públicamente como victoriosos delante de todos. Pero saben que hay un versículo que nos hemos saltado que es crucial y muy importante. ¿Y saben cuál es ese versículo? Fíjense el versículo 22. Es crucial. Miren sus Biblias en el versículo 22. Dijo, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto la Biblia lo dice antes de que alabasen y se entretuviesen con Sansón. Ese versículo aquí es como si Dios mismo estuviese diciendo, sí, reíros, mofaros, entreteneros, reíros del Salvador que yo escogí para liberar a mi pueblo, mofaros de él, alabar a vuestros ídolos, pero ese cabello ya empezó a crecer. Es como si Dios dijese, yo tengo la última palabra en este asunto. Yo voy a llevar a cabo la salvación de mi pueblo a través de ese Salvador del cual vosotros os estáis riendo. ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Fíjense qué es lo que sucedió. Sansón se puso las manos ahí, se llevó por delante el templo, pero fíjense qué es lo que dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. En este punto la historia de Sansón es donde vemos que Sansón ejerció esa fe. Sansón entendió el propósito por el cual había sido consagrado. Y por fe vislumbró esa promesa de que Dios salvaría a su pueblo. Por fe la vislumbró esa promesa del pacto. Señor Jehová, fortaléceme. Y cuando esto fue así, Sansón dijo, muera yo con los filisteos. Y la muerte de los enemigos a través de la muerte del Salvador. ¿Y quién quedó expuesto aquí, hermanos y hermanas? Hubo el sacrificio del Salvador y la exposición pública y la vergüenza pública de ese falso ídolo, de ese falso Dios y la exposición pública de esos enemigos del pueblo de Dios. Y déjenme que les pregunte una cosa, ¿no es esto lo que el Evangelio hace, hermanos y hermanas? No Pablo escribiendo a los colosenses, básicamente, ¿qué es lo que le dijo a los colosenses? Que Cristo murió y ¿qué es lo que hizo? Cristo manifestó, expuso públicamente lo que son los principados y las potestades, los enemigos del pueblo de Dios. Cristo en aquella cruz, hermanos y hermanas, lo que hizo fue exponer las vergüenzas de los enemigos de Dios, de Satanás, del pecado, de todo aquello que oprime al pueblo, de aquellos que se ríen. Cristo ahí lo expuso públicamente y esa exposición fue una exposición de victoria, hermanos y hermanas. Al igual que la muerte de Sansón fue una exposición de victoria, el sacrificio de Cristo fue una exposición de victoria. Ahora, fíjense, la cuestión es ¿dónde nos lleva todo esto? Y aquí ya acabo, pero fíjense, debo acabar con esto. Denme en 5 minutos. ¿Dónde nos lleva lo que es esa salvación? Porque ahora en el libro de Jueces estamos en condiciones de hacer algo importante. ¿Qué es lo que hemos visto en Jueces? Hemos pasado por muchos jueces. Hemos visto la importancia de la fidelidad en el pacto. Hemos visto el peligro de la secularización dentro del pueblo de Dios.
Con Gedeón y Abimelech hemos visto la importancia de lo que era que Dios sea rey y que prosperen los valores del reino en el pueblo de Dios. Con Barak vimos que Dios salva, lleva un nuevo éxodo. Con Jefté vimos básicamente lo que es la importancia de que Dios es ese Dios de la historia que todo lo mueve para el bien de los suyos. Con Sansón hemos visto esa salvación, las paradojas de la salvación, esa última salvación y ese triunfo. ¿Dónde nos lleva todo esto? Plantéense, ¿dónde nos lleva Jueces en nuestra vida cristiana? ¿En qué nos ayuda Jueces en nuestra vida como hijos e hijas de Dios y como congregación? ¿Y saben dónde nos lleva Jueces? Es una única respuesta: a poner nuestros ojos en Cristo. ¿Saben? Hubo un hermano que quizás hace 2 semanas me preguntó: Rubén, tienes que poner en orden cómo ligamos esto con el libro de Hebreos. Y es una pregunta clave eso. Porque es la Biblia misma la que nos va a decir qué hacer en nuestra vida con este libro de Jueces. Y vayan un momento a Hebreos, capítulo 11. Y yo estoy seguro que ese capítulo les suena, porque es el capítulo de la fe. Se mencionan unos grandes hombres de fe allí. Y fíjense que en Hebreos 11:32, fíjense qué es lo que dice aquí. Fíjense, ¿y qué más digo?, se pregunta el autor de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. ¿Saben que Hebreos probablemente empezó como un sermón que acabó como una carta? Pues me siento tan bien que alguien que hizo un sermón dice: el tiempo me faltaría. Me siento acompañado con eso, ¿ya? Entonces, fíjense, el tiempo me faltaría. Y fíjense, ¿contando de qué? Contando de Gedeón, contando de Barak, contando de Sansón, contando de Jefté. Menciona a los jueces que hemos visto y hemos estudiado en un capítulo que es clave, el capítulo de la fe en Hebreos. Entender que ese capítulo 11 va de la fe es crucial. La fe es, ¿qué es lo que dice Hebreos 11:1? La esperanza de lo que se espera. ¿La convicción de qué? De lo que no se ve. Y 25 veces Hebreos 11 menciona la palabra fe. Va de la fe, no va de la integridad moral, Hebreos 11. No va de la integridad moral. Ya hemos visto que los jueces tenían sus altos y sus bajos, ¿sí o no? Pero va de la fe, y no cualquier tipo de fe, Hebreos 11. ¿Saben qué fe? Va de esa fe, hermanos y hermanas, de todos estos hombres, esa fe que fue una fe que les permitió contemplar las promesas del pacto que Dios había prometido a su pueblo. Y por fe andaron, corrieron esa carrera en sus vidas contemplando lo que Dios les había prometido en pacto. Y en su vida esos jueces en algún momento así lo hicieron. Gedeón luchó con 300 contra los madianitas y contempló por fe esa promesa de liberación y de descanso de la tierra. Jefté entendió lo que era básicamente que Dios había llevado a su pueblo Israel a aquella tierra. Así que, rey de Amón, nada tienes que pedir aquí. Barak, aunque nunca acabó de ponerse los pantalones bien del todo, básicamente luchó en el arroyo de Cisón contra los carros cerrados de Sísera y contempló por fe esa salvación. Y Sansón en aquel momento entendió su destino y por fe contempló esa promesa de liberación. Jehová, fortaléceme, muera yo con los filisteos. ¿Se dan cuenta cómo en sus vidas andaron por fe contemplando las promesas de Dios? Y eso es ejemplo para nosotros, hermanos y hermanas. Eso es ejemplo porque la carrera que ellos corrieron es la misma carrera que nosotros estamos corriendo. Es la carrera de mantener nuestra fe hasta que Cristo nos llame o venga a recogernos. Y para mantenernos firmes en esa fe y en esa confesión, tenemos esta gran nube de testigos. Fíjense después de estos, fíjense el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta, ¿corremos igual que ellos? ¿Saben cuál es la respuesta? Es doble. Sí, corremos igual que ellos. Porque, hermanos y hermanas, corremos con nuestras debilidades. Corremos con nuestros errores. Corremos con el conocimiento y la conciencia de que no somos perfectos. Yo tengo mis errores. Ustedes tienen sus errores. Como iglesia tenemos nuestros errores. Y corremos con esas debilidades y errores la carrera que ha sido puesta por delante. Pero no corremos igual que ellos. ¿Saben por qué? Fíjense el versículo 39 de Hebreos 11. Véanlo bien, fíjense. Y todos estos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué triste, ¿no? No recibieron lo prometido. Pero ¿cómo corremos nosotros? Ahora fíjense Hebreos 12:2. Corremos, fíjense, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es glorioso. Porque aquí el autor está diciendo, nosotros, pueblo de nuevo pacto, podemos correr nuestra carrera de la fe contemplando esas promesas que ellos por fe vieron, pero nunca las vieron cumplidas. Tú y yo las vemos cumplidas en Cristo Jesús. Cristo es aquel que cumple todas las promesas del antiguo pacto. Cristo es aquel que Pablo dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, hermanos y hermanas. Y por eso en nuestra carrera aquí, con esta gran nube de testigos, ponemos nuestros ojos en Cristo y esas promesas de descanso, promesas de salvación, promesas de esa gran y nueva creación y Jerusalén celestial. Cristo dijo, ya están inauguradas y cumplidas. Si corres con los ojos puestos en mí, que cuando yo te llame o vuelva, esto va a llegar a su cumplimiento final y de ello vamos a disfrutar, hermanos y hermanas. ¿No es glorioso esto? ¿No es glorioso el ver que podemos poner nuestros ojos en Cristo, quien consuma, es el autor y consuma nuestra fe? Y corremos con nuestros ojos puestos en Cristo, personalmente y como congregación, hermanos y hermanas.